Muy buenas, queridos amigos, amigas, amigues, Canal Málaga Televisión, nuestro espacio de diversidad. Si de algo presumo cuando explico y cuento y vivo y disfruto este espacio de televisión que hacemos, es que somos el único espacio de diversidad completo, pleno, en una televisión pública. Y cuando digo esto, pues es bueno decirlo que pertenecemos al Ayuntamiento de Málaga, es una televisión, una empresa municipal del Ayuntamiento de Málaga. Y hoy tengo la suerte de poder entrevistar a Francisco Cantos, que es el concejal de gobierno del área que lleva entre sus competencias la diversidad, al área de derechos sociales. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Francis. La suerte la tengo yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer que esté con nosotros. Es muy importante reivindicar los espacios naturales que desde la administración pública se hace para la diversidad, especialmente la diversidad LGTBQ+, como es el caso de nuestro espacio televisivo. ¿Tú te atreves ya, sin que yo entre en ninguna pormenorizada pregunta, a hablar en general del área? ¿Cómo vives tú en primera persona atender a nuestro colectivo? Bueno, yo quiero empezar dando las gracias, porque haces tú bien en la introducción en significar el carácter significativo que tiene la televisión pública malagueña del ente local del Ayuntamiento de Málaga en tener un espacio dedicado íntegramente a la diversidad y al colectivo. Y eso para empezar. Entonces, agradecerle a la televisión pública malagueña y a los profesionales que sois la cara y a los que estáis detrás, que sois muchos, en evidenciar y en hacer presente esta realidad en la sociedad malagueña y en acercar a una realidad que tendría que ser pues tan natural como la vida misma, aun teniendo que luchar con estereotipos y venciendo pues barreras y lastres. Y en cuanto a la pregunta que me dices, mira, yo tengo la gran suerte en esta legislatura, en esta etapa de mi vida, encontrarme con diferentes realidades que he vivido desde una distancia y con mucho desconocimiento. El asumir esta responsabilidad de gobierno en esta etapa de este equipo de gobierno, a mí me acerca a esas realidades diversas. Y lo importante de mi área, del área que a mí me toca coordinar, y también dicho sea de paso, soy uno más de un equipo maravilloso y fantástico que forma parte del staff del área de derechos sociales, me permite conocer esas realidades y me permite, utilizando un poco la denominación del área, ver la riqueza que tiene la diversidad y la igualdad, porque en mi área, como sabes, aparte de ser derechos sociales y de accesibilidad, es diversidad e igualdad. Y yo creo que la diversidad es lo que nos hace iguales, o lo que debería hacernos iguales, ¿no? Entonces, ese juego de palabras que, bueno, puede pasar un poco desapercibido y ser hasta contraproducente uno del otro, ¿no? Y chirriar, es la universalidad. Y entonces, con independencia del género, yo siempre llego a una conclusión, que no se trata de él o de ella, se trata de la persona. Y ese siempre ha estado en femenino y nunca ha estado cuestionado. Y cuando además le habla de la universalidad, pues también es un término femenino, la persona y la universalidad. Por lo tanto, yo creo que desde el Ayuntamiento de Málaga hacemos, quizás pueden algunos pensar que no todo lo que podríamos hacer, yo creo que hacemos mucho con respecto a lo que hacíamos anteriormente. Desde el año 13 se constituyó la agrupación de desarrollo LGTBIQ+, después cuando se incorporaron, y venimos trabajando en un trabajo en red, con los colectivos, con las personas que forman parte de esa realidad de una manera pues, más directa y que nos hacen ver las luces y las realidades de esa diversidad que nos tiene que hacer iguales. ¿Destacarías alguna medida en concreto? ¿Destacarías algo que tú hayas disfrutado en primera persona, viéndolo, realizándolo, proponiéndolo, desarrollándolo? Claro, yo te decía que mi acercamiento más directo es reciente. Yo llevo en el área pues, prácticamente lo que va a tener son 2 años, un poquito más. Entonces, para mí todo ha sido un descubrimiento. Sí me parece significativo, yo conocí lo más evidente de cara con más efecto público es el Día del Orgullo, por ejemplo. Yo lo conocí en una edición, la última edición que celebramos en la Plaza de la Merced. Y a mí me pareció muy importante y algo positivo que tenemos que seguir reforzando, trasladar esa realidad a un barrio, digamos, más alternativo, más moderno, más abierto a otras realidades, como puede ser el Soho, donde hay bueno, pues una identificación con lo que puede ser el colectivo, y creo que ese cambio de espacio, aún todavía hay que madurarlo, nos puede ayudar mucho. Yo he visto ahí como una aportación con una implicación también
del tejido asociativo comercial del barrio, y creo que puede ser un foco alrededor del CAC también, después del MUCAC, cuando esté otra vez abierto, utilizando también a la cultura como un elemento de cohesión y de significación y visibilización del colectivo. Esta evidencia necesaria de visibilidad que necesita el colectivo, que necesitamos las minorías discriminadas, claro, requieren de unos estamentos que a veces simplemente es un escaparate, es potenciar lo que se hace para que otros lo vean con naturalidad y nos respeten. Tú, aparte de trasladar el orgullo, el Día del Orgullo al SOHO, ¿qué otras medidas implementarías para que hubiera más visibilidad? ¿Tenéis pensado hacer, no sé, más performance, más actividades formativas, mayores actividades de educación en los colegios? Claro. Cuéntame. Pues mira, es muy diverso. Por supuesto, la presencia en el Festival de Cine, que me parece que es una ventana abierta e incuestionable. Me has robado una pregunta. Perdón. Eso está bien. Bueno, pues por ahí... Porque te pillé lo de la cultura y dije, el Festival de Cine es una marca perfecta para la diversidad, y la tiene ya conseguida. Correcto, o sea que ahí hay que seguir reforzando, la verdad, y trayéndonos pues y apoyándonos en valores y en referentes nacionales e internacionales que en el mundo del cine de habla hispana, que pueden contribuir a todavía mejorar mucho más pues esa, si me permites, esa marca complementaria del Festival de Cine, donde la diversidad también tenga un protagonismo especial, que también lo tiene el Espacio Solidario, porque es un núcleo donde podemos establecer pues mucha sinergia, desde, aparte de las proyecciones y de los documentales, pues la mesa redonda, los coloquios, las presentaciones. Ese espacio solidario de la Plaza de la Merced me parece interesantísimo y muy enriquecedor, y que hay que seguir potenciando y mejorando. Y después, sobre todo, a nivel formativo y de campaña de sensibilización, todo el trabajo que se puede hacer con la gente joven en los colegios. Nosotros tenemos algunos planes de intervención en los centros escolares, en los institutos, y eso, bueno, es sembrar. Ahí donde yo siempre digo que cuando nacemos sin estereotipos, sin complejos, y cuando nos vamos haciendo más mayores es cuando nos vamos bueno, pues identificando, nos vamos desarrollando y posicionando. Y a partir de ahí es cuando surgen las dificultades o los distanciamientos. Ocurre, por desgracia, muchas veces, incluso con los chicos y las chicas, en cuestiones de género y de someter, si me permiten la expresión, a unos por encima de otras, ¿no? En el tema de la diversidad, evidentemente en la escuela, aparte por supuesto que en la familia, pero en la escuela es donde tenemos que hacer todo el esfuerzo necesario, y cualquier medida que podamos implementar formativa es interesante. Y formativa desde la propia experiencia. Yo creo que no tanto con teoría, sino pues con talleres que te permitan vivir también las emociones y las experiencias, ¿no? Haciéndolo, bueno, pues tan cotidiano como puede ser cualquier otra circunstancia, y siempre desde el respeto. Yo creo que los chicos y las chicas que se sienten diversos, lo que tienen que venir es a enriquecer a esta cultura, y lo demás tenemos que ser receptivos a esa diversidad sin cuestionarlo. Pero yo siempre voy a hablar de lo mismo, por encima de todo está la persona. Estamos hablando de derechos fundamentales y del respeto, y estas cosas se hacen mucho desde el diálogo, desde las conversaciones, planteándote cuestionamientos e intentando llegar a los razonamientos y con la tolerancia. Yo confío mucho en la gente joven, creo que ellos nos dan lecciones a nosotros en general. Las generaciones somos ya, pues tenemos algunos que otros años venimos también con cierta carga de complejos, de estereotipos, de culpabilidades. La gente es mucho más sana, más sencilla y más abierta. Queda mucho por hacer, por supuesto, y la formación de las personas que tienen que dedicarse a formar a las nuevas generaciones, pues también es esencial para poder dar una enseñanza de calidad. Un ejemplo de todo esto que cuentas es el CIP número 1 de la Plaza Constitución, por ejemplo, donde se hace ya va por un mes de la visibilidad. Correcto. Absolutamente maravilloso, de la diversidad, no solamente sexual, sino también por la interracialidad que hay ahí dentro. Claro que sí. Porque eso es absolutamente complejo lo que hay ahí. Yo mismo participo en esas semanas dando talleres de poesía, etcétera. Es una pequeña ONU. Es una pequeña ONU, y además una pequeña ONU también de la diversidad sexual. Ahí en un colegio público también, ¿no? Y en un lugar tan destacado de la ciudad, tan referente, y sé que nosotros mismos hemos participado, hemos coincidido allí en cosas comunes.
Yo estoy de acuerdo con lo que dices en esa misantropía y en esto tan bonito que acabamos de contar, como el CIP número 1, pero sabemos lo que ocurre fuera, ¿no? Claro. Hay graves problemas. Total. Que, por desgracia, algunos están creciendo, sobre todo la violencia. Conozco que la Junta de Andalucía, con su observatorio, está haciendo un seguimiento sobre los casos de odio, delitos de odio. ¿Qué hacemos desde el ayuntamiento? Sí que lo hay y es cierto. Y yo lo primero que creo que hay que hacer es evidenciarlo, no ocultarlo. Es una realidad, o sea, como existen otras realidades, por desgracia realidades, digamos, feas e injustas, son casos de injusticia. Entonces, los datos son los que son y por lo tanto nos deben de cuestionar y como administración pública, cada uno dentro de sus competencias, evidentemente, pues rebelarte contra ellos y poner medios. A mí me parece muy interesante el servicio de mediación y que tiene la policía especializada, con agentes especializados que están formados en igualdad de género y en mediación con conflictos de LGTBI-fobia, donde la representatividad que puede tener el uniforme, digamos, desde un punto de vista de orden público, lo que trata es de una labor, digamos, de difusión y preventiva, es decir, nadie está por encima de nadie. En concreto, ¿qué habría que hacer? Primero, no bajar la guardia. Denunciar. Efectivamente. Segundo, evidenciarlo. Y tercero, siempre importante, la denuncia. La denuncia protegiendo a la víctima. Claro. Que haya un espacio de seguridad donde tú te puedas sentir protegido, donde tú te puedas sentir cómoda, donde sepas que no te vas a ver solo. Falta mucho por hacer, evidentemente estamos hablando de lo ideal y de lo positivo. La realidad del día a día de las personas que tienen que enfrentarse a una situación de LGTBI-fobia, de discriminación, es muy dura. Por lo tanto, desde el ambiente más cercano, que puede ser el familiar, si se tiene, que no en todos los casos se tiene, por desgracia, y el apoyo de las personas que verdaderamente te quieren para poder dejarte acompañar por la administración. Por desgracia, las denuncias y los procesos o los procedimientos judiciales pues son tediosos, feos y que te marcan, complejos y que te marcan y que te hacen verte en un momento determinado solo ante el peligro. Es importante que sepan todas las personas que tienen esta situación que no se tienen por qué ver solos, que hay gente desde una discrecionalidad enorme que lo van a tratar con mucho cariño y le van a aconsejar. Al final la decisión siempre es voluntaria y de la persona, ¿no? Pero bueno, la denuncia siempre va a ser fundamental. Vamos a ir acabando y en esta conversación hemos tocado cosas muy positivas, cosas que se hacen, cosas muy negativas, pero yo quiero acabar de nuevo con lo positivo. Lo positivo es que realmente yo pertenezco al colectivo y me siento en un mundo más libre, más respetado, en una sociedad más justa y en una ciudad que absolutamente por nuestra idiosincrasia me permite vivir en una libertad plena, si bien obviamente soy consciente de todas las cosas negativas que ocurren y de todas las cosas positivas que ocurren. Tú como representante del gobierno municipal, más allá de hacer un llamamiento público a que Málaga es una ciudad maravillosa, que lo digo yo mismo todos los días como malagueño, ¿cómo crees que es nuestra sociedad a la hora de entender, por utilizar un símil de nuestro colectivo, nuestro colectivo? Pues yo creo que es muy diversa, desde la tolerancia absoluta y la más absoluta normalización, entendiendo a las personas por encima de toda condición de género, el respeto. Al final yo siempre tengo una praxis que no quieras para el otro lo que no quieres para ti mismo, eso sería ideal, esto sería el mundo idílico, pero esa es la realidad, o sea, si yo no quiero nada malo para mí, porque se lo deseo para el otro o para la otra, ¿no? Entonces la sociedad malagueña es muy diversa en ese sentido. Con respecto a las personas que forman parte del colectivo LGTBI, hay gente más tolerante y gente menos tolerante. Yo creo que hemos dado paso y yo creo que hemos dado paso porque la propia gente más joven, la propia juventud lo va entendiendo o lo va asimilando o lo va viviendo de una experiencia natural, sin cuestionamiento. Pero sí es cierto que igual que existe diferencia en género y todavía tenemos mucho camino por recorrer en la igualdad de género, sobre todo en las mujeres que son víctimas de violencia machista, tenemos unos lastres, tenemos una cultura machista todavía arraigada en el ser más interior, que subyace con ejemplos muy violentos y muy duros y que llama muchísimo la atención porque además, por desgracia, en este caso que estamos hablando, algunos acaban hasta en asesinatos, ¿no? Con lo cual evidentemente es un crimen y es algo que hay que rechazar. Pero
eso hace mucho ruido, porque lo tiene que hacer y porque hay que evidenciarlo y porque hay que evidenciarlo como hablábamos antes, pero no es la realidad mayoritaria. Afortunadamente la realidad mayoritaria es una realidad más calmada, más silenciosa, pero existe. Entonces tú te ponías, no es que te ponga como ejemplo, pero desde tu experiencia vital como persona, tú vives tu sexualidad y tu conciencia de persona desde la mayor libertad absoluta. Habrás tenido que romper estereotipos, habrás tenido que luchar con muchas cosas, habrás tenido que cuestionarte también a nivel personal también multitud de cosas. Si eso consigues hacerlo acompañado, y hoy por hoy, afortunadamente, hay personas que ya han pasado por esa situación, que lo están viviendo con esa naturalidad y que pueden ser ejemplo y referente para otros en el acompañamiento. Estamos haciendo esto para eso mismo. Este programa, por ejemplo, pues ya te encuentras con mucho hecho. Y esa es la seguridad a la que hacíamos referencia antes. No estás solo, no estás sola. Déjate llevar, déjate... Ahora no es fácil, por supuesto. No lo es. No, digo en primera persona que eso no es fácil. Yo soy un ser afortunado, claro, y reivindico mi fortuna para todos, pero claro, evidentemente sé que no existe, porque tú hablabas del machismo y yo estoy convencido que el machismo, la homofobia y cualquier delito de odio están en el mismo cuenco del odio, en el mismo. Por desgracia están en el mismo cuenco y tienen las mismas raíces y las soluciones no son idénticas, pero son muy parecidas. En la base seguro que sí, claro que sí. Ese componente de odio, de violencia, de maldad, ese es común. Después, bueno, pues diversifica, pero ese es común, ¿no? En fin, hay que hacer la vida no está inventada para sufrirla, yo creo que la vida está inventada para disfrutarla. Aquí estamos de paso, cada uno puede creer lo que quiera y al final pensarán que la vida te llevará hacia otro sitio, pero no tiene ningún sentido que vengamos al mundo a sufrir. Ni hacer sufrir. Ni hacer sufrir, por supuesto, claro, ¿no? Entonces, si nos planteamos la vida como un elemento transitorio, donde lo bueno que yo vaya sembrando a mí me va a posibilitar, no ya para que esté en un sitio mejor, que insisto, es una cuestión de fe, sino para que uno personalmente, desde su experiencia vital, pero también desde la experiencia de los que le rodean o lo han conocido, tengan la percepción de que durante el tiempo en el que ha vivido ha sido buena persona, sin etiqueta, pero buena persona. Sí, eso es un paraíso, sin duda que lo es. Oye, muchísimas gracias, Paco. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de diversidad, en este espacio de diversidad. Nos ha costado porque las agendas son unos infiernos bueno, para todos. No, perdón, para mí también, porque es un auténtico horror. Eso sí que es un horror, buscar los huecos en nuestra agenda, pero ha sido una conversación muy amena. Espero que te hayas sentido muy cómodo en esta tu casa. Muchas gracias. Y que nos veremos pronto, porque a lo mejor tendremos que hacer más cosas y contar más cosas de lo que se hace desde el área para que así tengamos la oportunidad de que muchas más personas compartan con eso que llamamos orgullo o visibilidad del colectivo, que no tienen por qué ser del colectivo para participar en él. Yo creo que todos nos sentimos que tener orgullosos los unos de los otros. Total. Y lo que se trata es de que cuando el colectivo celebra algo, no lo celebre para sí mismo, sino para que esté abierto a la participación y al conocimiento de las personas. Ese sería el éxito. Por lo tanto, todo lo que hagamos, todas las acciones, todas las campañas, todos los programas, están abiertos a la participación general, que no se malentienda tampoco, que no es para autoconsumo. Ni es excluyente. Efectivamente. Francisco, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Encantado. Un saludo. Amigos, amigas, amigues, muchas gracias como cada semana por tanto cariño a este espacio de diversidad en Canal Málaga Televisión. Nos vemos muy pronto. Chao. Gracias.